Buenos días, profesor y compañeros. Hoy me complace hablarles sobre el capítulo quinto que habla sobre el hecho ilícito, el supuesto de la responsabilidad civil del punto 67 hasta el punto 83. 1. Que la obligación sea actualmente exigible. Ella, en resumen, supone la ausencia de modalidades que enerven la exigibilidad y ejecución de la obligación. Supone también que se trate de una obligación líquida, determinada y dotada de acción y que el deudor le sea ilícito cumplir la obligación. Iniciativa legítima de pago. El deudor haga un esfuerzo legítimo por cumplir efectivamente lo que le incumbe. Se ha de observar que tratándose de la mora, el deudor se exige que el acreedor lo requiera o intime, exigiéndole judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación. Tratándose del acreedor, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque el acreedor no tiene una obligación que cumplir, sino que se limita a recibir el pago, a brindar la cooperación indispensable para que el deudor pueda cumplir lo que debe, que se atrase el cumplimiento de la obligación. Este requisito es común tanto a la mora del deudor como a la del acreedor. Sin demora o dilatación en el pago, no podemos hablar de mora. Será entonces menester, por lo tanto, que haya transcurrido el momento en que la obligación debía cumplirse. Sin cumplirla, que subsista la posibilidad de cumplir. La conducta antijurídica imputable al acreedor. En ciertos casos esta conducta consistirá en la negativa a recibir el pago, en otros se concretará en la falta de cooperación indispensable para que el deudor pueda ejecutar lo que debe. Pero siempre, en todo caso, la mora ha de deberse a la conducta antijurídica imputable al acreedor. De otra manera, no hay mora al acreedor. Efectos de la mora del acreedor. Las principales consecuencias de la mora del acreedor a nuestro criterio son: autoriza el pago por consignación, da derecho a indemnizaciones de prejuicio, excluye la mora del deudor, atenúa la responsabilidad del deudor, limita la responsabilidad por frutos percibidos, trata el riesgo por casos fortuitos y cesa el cómputo de intereses. Autoriza el pago por consignación. Desde que el acreedor se niega a recibir el pago, el deudor queda facultado para proceder a pago por consignación, con la cual, según el artículo 1063 del Código Civil, queda libre de responsabilidad. En resumidas, pues el artículo 1063 dice que el deudor queda libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. La consignación producirá en el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente o incapacitado para recibir el pago en el momento que deba hacerse. La consignación ineficaz será si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago. Genera derecho a indemnización de perjuicio. El deudor adquiere derecho a reclamar indemnización de daños y perjuicios al acreedor moroso. Este efecto se desprende del artículo 986, el cual establece que quedan sujetos a indemnización de los daños y perjuicios causados los que en cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad. Lo anterior resulta que el acreedor moroso asumirá el valor de los daños que experimente el deudor como consecuencia de su negativa. Incluye la mora del deudor. Excluye la mora del deudor. La mora del acreedor excluye la mora del deudor. En nuestro derecho, este efecto
se desprende de la norma contenida en el artículo 1071 del Código Civil, que establece la exclusión del resultado en el supuesto de deudas como ciertas o determinadas procedentes de delitos o faltas. Si hubiese negativa del acreedor en recibirlas en justa causa, habiendo este sido ofrecida previamente al deudor. El artículo dice más o menos que cuando la deuda de la cosa cierta y determinada procediera al delito o falta, no se eximirá el deudor de su precio, cualquiera que hubiese sido el motivo de pérdida, a menos que ofrecida por él la cosa al que debía recibir, se hubiese sin razón negado aceptarla. Limita la responsabilidad por frutos. Algunos, siguiendo el derecho alemán, sostienen que en el caso de la mora el acreedor, el deudor solo deberá los frutos que efectivamente haya percibido. En el derecho español la cuestión es más discutible, pues subsistiendo íntegra la responsabilidad del deudor, tiene plena validez el precepto del artículo 1095 del Código que acá habla sobre que resulta que la obligación relativa a la titularidad de los frutos generados por cosa debida, independientemente de la mora o no del acreedor, pertenecen a este. Traslada el riesgo del caso fortuito. Se ha sostenido que la mora del acreedor libera al deudor de responsabilidad por los riesgos de pérdida de la cosa debida. De esto se habla en el artículo 1071 de nuestro Código Civil, que habla sobre que si la deuda procedente del delito o falta, no se exime el deudor del pago del precio, cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, a menos que ofrecida por él la cosa al que la debió recibir se hubiera negado pues sin razón. Cesa la obligación de devengar intereses. Los códigos no suelen ocuparse de la extinción de la mora. Para ellos la mora del acreedor en los siguientes casos: si el acreedor acepta la prestación después de estar en mora, por renuncia expresa o tácita del deudor; cuando la obligación se extingue por cualquier causa, sin prejuicio de los efectos de la mora del acreedor antes de la extinción; cuando la obligación se extiende por efecto del pago por consignación que tiene el derecho de efectuar el deudor en todos los casos en el que el acreedor se resista al cumplimiento de la obligación o por culpa no pudiere efectuarse.